Bueno, como te estaba comentando en el video pasado y para darle un poco de continuidad a lo que estábamos comentando, al tema de cómo convertirse en escritor profesional, pues tendríamos que ubicarnos en el sector de la creación literaria, que como te decía, aquí lo más importante no es saber, lo cual no quiere decir que no tengas o no necesites saber unas herramientas como las que vimos en el video pasado: redacción, ortografía, lenguaje, tener conocimiento de diccionarios, etcétera, ¿no? Ya no me voy a tener tanto ahí en cada una de estas herramientas, pero lo que sí me gustaría decir es que estaba pensando, fíjate, hace un rato un poco en la cuestión, por ejemplo, de Dalí, y no me estoy comparando con Dalí, únicamente estoy dando una referencia. Es que algún día le preguntan algo así como: oiga, maestro, ¿y cómo lo hizo como para pintar tal cosa? Y él dice: no voy a contestar eso porque eso viene en los manuales, ¿no? Entonces esto funciona un poco así. Insisto, no quiero decir con esto que si tú solo eh, das clases de español, ¿no? O sea, no puedes ser escritor, ¿no? O al revés, como te decía, que si eres creador, a fuerzas tengas que ser bueno en ortografía, pero tendrías que serlo, ¿no? Por lo menos como alguna cuestión aceptable, me parece a mí. Y bueno, en ese sentido, lo que te estaba comentando de Ali y lo que estoy comentando ahora mismo, en este momento, es que todos los conocimientos, más bien, insisto, que vimos en el video pasado: ortografía, redacción, lectura, etcétera, están al servicio de tu creación. Como difícilmente, no digo que no, porque antes las historias se transmitían de manera oral, pero difícilmente o muy probablemente vas a poder ser escritor, ¿no? Así de literario, si no tienes un conocimiento de estos elementos. En ese sentido, entonces, solo me gustaría recalcar esto y dejarlo bien claro, ¿no? Esta serie de elementos periféricos, como veíamos en la cuestión de la rueda y de las varillas que están como sosteniendo o apoyando, colocando el centro ahí, en el círculo, son eso, son herramientas que tenemos que conocer, son necesarias, y como realmente más bien no hay como pretexto para no conocerlas o tener un conocimiento básico de ellas. Y en ese sentido también, como el gran trabajo, por ejemplo, de nuestros maestros de la primaria es ese, ¿no? O sea, como enseñarnos a escribir es el gran principio básico de un montón de cosas, incluida la creación literaria. Y pues como no, un aplauso para los maestros, ¿no? Que además son, como creo que la mayoría, como hacen su trabajo con mucho cariño, que otro día platicamos de eso. Pero bueno, insisto, son herramientas, no necesariamente tienes que conocerlas todas, pero sí fundamentales para la cuestión de volverte escritor, ¿no? Sobre todo profesional. Bueno, ya para ir terminando o llegar a la segunda parte de nuestro video sobre cómo convertirte en escritor profesional, hay una cosa que a mí me gustaría distinguir. Me ha costado realmente como muchos años, incluso tuve que ir al psicólogo y de repente me echó la mano un poco a distinguir estas cosas, ¿no? Fíjate, justo ahora en este momento estoy recordando, porque pues a él le gustaba leer y más o menos nos llevamos bien, ¿no? Era como buen amigo, era buen tipo. Y una cosa que estuvimos platicando alguna vez, hablamos de muchas cosas personales, pero hablando de repente de estos cursos como técnicos que eran delicias, decía él, delicias de lo que sucede aquí por lo intelectual, era que, y ahorita te digo cuál es la relación, decía que, por ejemplo, los textos psicoanalíticos o de psicología que hablan sobre teoría y conceptos y todas estas cosas, decía que en algún sentido son como hasta un género literario, y tenía razón, ¿no? O sea, yo no sé de quién le dijo eso, si alguien más por ahí se lo comentó, si lo leyó en algún lugar, no lo sé, pero es una cosa así como muy acertada, acertadísima, porque en efecto, incluso, por ejemplo, ahorita no lo tengo acá en la mano, pero si tú puedes leer este libro de Horacio Etchegoyen, si por alguna razón te lo llegas a encontrar algún día, déjame ver, sí es cierto, sí lo tengo acá en la mano, mira, te estoy engañando. Horacio Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Si te lo llegas a encontrar en algún momento, no es en todo el libro, pero hay algunos sectores muy, muy específicos, o sea, no pasa de 2 párrafos, incluso son así como breves destellos. Vas a encontrar que este cuate lo que te está dando son como, sí, te está hablando de técnica y demás, pero en algunos momentos el tono, insisto, no la cosa textual, sino el tono de lo que está escribiendo, le brinca la ficción el cuate, ¿no? Es una cosa muy interesante que uno lo puede ir detectando, pues, si está atento, ¿no? Creo que el hecho como de repente tener una formación o ser un lector ayuda a distinguir estas cosas porque está muy clarísimo el tono. Pero bueno, esto te lo estoy comentando para que no quede ahí suelto, porque sucede algo muy similar, algo muy parecido con las cosas que tenemos apuntadas acá en el PowerPoint, en la diapositiva. Es decir, como la teoría, la crítica literaria,
especialmente, incluso también las otras dos áreas que están ahí señaladas, la literatura y el español, es decir, la enseñanza y todo lo que está registrado al respecto, en algún momento son incluso como géneros literarios. O sea, cuando tú lees, no sé, digo, yo no lo conozco ni nada, pero Lauro Zavala como que públicamente es muy conocido, o Harold Bloom, o el teórico de la literatura que te guste, o Edgar Allan Poe como teórico, ¿no? Porque pues escribía ensayos, o el que tú quieras, Borges, vas a notar que toda esta teoría y crítica literaria, si te das cuenta, en sí misma, o sea, independientemente y curiosamente de que estén hablando de literatura, como en sí mismos, o sea, como libros, componen un género literario y es maravilloso, es una cosa muy interesante. Pero aquí uno se puede ir perdiendo de repente, ahorita así explicado suena muy fácil, te digo, a mí en lo personal me costó mucho trabajo, porque como te decía, alguna vez intenté bueno, lo logré, conseguí dar clases de español, pero eran habilidades no solo de, o sea, realmente sí, yo conocía de lo que estaba hablando, pero como extra literariamente, es decir, ya en la práctica, pues incluía un montón de cosas como estar lidiando, entre comillas, o tener un control o una experiencia de grupo que yo no tengo ni tenía, ¿no? Yo como en lo particular me llevo más como con grupos más pequeños, pero otro día también hablamos de eso. En ese sentido, porque sé que voy y regreso, la cuestión de la teoría y de la crítica literaria es importante distinguir. ¿Por qué? Porque si uno, y este es quizás el punto nodal, el punto central de todo esto, si uno quiere ser escritor profesional, además de distinguir el tema de lo que estás escribiendo y de lo que escriben los demás, a mí me parece que esta distinción es básica, ¿no? El hecho de saber que la teoría y la crítica literaria no son creación o escritura creativa, como también le llaman. Es decir, en ese sentido la diferencia sería que la teoría y la crítica literaria nos enseñan a hablar, a descubrir los temas que están escritos, pero en las obras ya terminadas, ¿sí? O sea, como este es un requisito básico. Repito, teoría y crítica literaria hablan, desmenuzan, etcétera, con los conceptos que tú le quieras llamar, los textos ya terminados. A diferencia de la creación literaria, que lo que vamos a hacer ahí, sí necesitamos saber, como ya lo he comentado anteriormente, pero más que saber, necesitamos saber hacer. Es decir, como pensando en un ejemplo como abstracto, es como voy a escribir una historia de amor o de detectives. Sí, a lo mejor yo soy un teórico literario muy chingón. Chingón es un término técnico que en México quiere decir como eres muy bueno en esto. Yo soy muy chingón, pero la creación no se me da, ¿no? A lo mejor soy un excelente teórico, pero la creación no se me da. Eso no quiere decir, insisto, que no intente o algo, ¿no? Pero ya como hacerlo de manera profesional ya es otra cosa. Como dice García Márquez en este libro de los 12 cuentos peregrinos, ¿no? Como en el prólogo, ¿no? Como aquí esta cuestión que estoy contando de cómo me tardé un montón de años en juntar, ordenar los 12 cuentos que aparecen aquí. Esto que es tan arduo, aquí yo lo platico rápido, pero lo platico para que los niños que de grandes quieren ser escritores sepan desde ahora que abrasivo y complicado es el vicio de escribir. Algo así dice, ¿no? Y en ese sentido, pues únicamente recalcar, ¿no? Repito, teoría y crítica literaria nos hablan, nos desmenuzan, comentan los textos ya terminados, y en cambio la creación literaria, pues el requisito básico, además de saber las herramientas que ya comenté anteriormente, y sí, quizás también entrarle un poco a esto, es saber hacer, porque la teoría y la crítica no te van a venir a resolver, como se suele decir, el problema de cómo estéticamente yo coloco, o cómo literal y literalmente cómo coloco esto que tengo aquí en la cabeza, cómo lo paso al papel. Insisto, como género literario uno puede decir, soy crítico y mi pensamiento y mi experiencia y demás me permiten poner ahí sobre el papel digital o físico lo que estoy pensando respecto a una obra literaria. Pero el creador no necesita, insisto, criticar o teorizar. Y en ese sentido, para redondear, esas herramientas me pueden servir. No están peleadas, porque de repente también lo quiero dejar claro, ¿no? Hay gente que se pelea con esto y dice, es que soy teórico o soy creador. No, no, no. O sea, sobre todo en creación literaria hay dos conceptos básicos que son escribir y leer. Y dentro de ese leer puede entrar la teoría y la crítica literaria. Todas las teorías, todos los conceptos que te comentaba, como los de Jung, que son los arquetipos, como estos escaques que te decía de Vladimir Prop, las funciones,
Pero bueno, pues básicamente es eso, y para repetir una vez más, todas las herramientas están al servicio del creador literario, de la creación literaria, no están peleadas, se complementan, es creo como lo más maravilloso de esto. E insisto, para ser, ya para resumir, escritor profesional, la gran herramienta que me ha servido es el tema, hablar y entender de qué están tratando los temas sin que sea una crítica. Para fácil son experiencias humanas, ¿no? O sea, puedes conocer a Prop, a Jung, a Todorov, al que tú me digas, porque algunos, aunque sea de oídas, uno los conoce, pero esas experiencias humanas son compartidas por todos nosotros, y en ese sentido el hecho de tenerlas, de acercarnos a ella, ya nos da la posibilidad de escribir y de plasmarlas en el papel. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y recordar, ¿no? En creación literaria identifica el tema, conéctate con eso, y a partir de ahí todos los otros elementos, ortografía, redacción, ya si escribes cuento, novela, poesía, lo que tú quieras, se van a ordenar. Pero a partir de eso, ya sea al principio, a la mitad o al final de tu texto, cuando tú conectas con eso, vas a ver cómo todo lo demás se ordena como de manera automática, y entonces ya el trabajo que tienes que hacer es mecánico, por decirlo así. Y cuando digo mecánico me estoy refiriendo a que ya únicamente vas a tener que organizarlo, ¿no? Porque sé que me estoy alargando mucho, pero pensando en un ejemplo abstracto, ¿no? Como mi cuento, mi narrativa, como te decía en la segunda diapositiva del video pasado, trata de un detective que sale de la oficina, investiga a 3 testigos y al final descubre que el segundo testigo es el que robó la joya, ¿no? Esa es la narrativa. Pero el tema, por ejemplo, ya cuando tú te empiezas a meter dentro de la historia, vas a descubrir que a lo mejor ese segundo testigo le robó la joya a su mamá o a su tía. Si te das cuenta, es un tema de traición. Digo, pueden ser más cosas, ¿no? A lo mejor robó porque, por pobreza, ¿no? Pero, digo, ahí ya tú le irás viendo como el enfoque, pero ese enfoque que le das de por qué robó, qué sentía, qué intentaba este personaje al quedarse con esa joya, ese es el tema, ¿no? El hecho de decir, mira, lo que está sintiendo y lo que está viviendo es eso, es pobreza. Y entonces tú ya, cuando has detectado eso, dice que eso es lo que yo siempre he hecho con mis alumnos y en los talleres a los que voy, cuando tú ya has detectado eso, el resto, como te decía, se empieza a ordenar, porque tú dices, ah, bueno, está robando por pobreza, entonces lo que tengo que colocar, pues si yo pongo que era un personaje que tenía un montón de dinero, pues como que el tema de la pobreza no como que no queda, ¿no? Sí, a lo mejor tú después le podrías inventar como era rico y le quitaron su dinero y tal, pero es más complicado, ¿no? Como creo que de manera práctica hay que ir eligiendo como lo más simple, lo más sensato, ¿no? Así que bueno, pues este es un ejemplo que te digo que te estoy poniendo ahorita como de manera espontánea para que podamos ubicar el tema y la narrativa, distinguir estos dos elementos que ya habíamos comentado, pero que lo mismo podría funcionar para cualquier otra cosa, y me gustaría, si has llegado hasta esta parte del video, que lo fueras pensando en función como de tu propia historia, ¿eh? O sea, no sé, fíjate, yo tengo aquí a la mano este libro, lo tomé así de manera espontánea, y es de cuentos, ¿no? Pero te digo, estoy pensando, y se me ocurre que tu cuento, déjame pensar, que tu cuento trate sobre un niño que fue abandonado en la calle, ¿no? Que lo dejaron sus papás. A lo mejor tú no conozcas de manera literal, los escritas y tal cual, abandono, ¿no? Pero pones se fue su papá, ¿no? O su papá le dijo que se mudó a otro país y nunca regresó. O sea, ya sea que lo coloques literal o no, el tema, si te das cuenta, es el abandono, ¿no? O sea, dejaron a este niño solo, o niña, o lo que tú quieras, ¿no? Y ahora, eso, como te digo, cuando tú lo identificas, porque te digo, tampoco es necesariamente como que me lo voy a plantear al inicio y lo voy a desarrollar y al final lo voy a cerrar así, no. O sea, ya como dentro de la práctica, insisto, sé que me estoy extendiendo, pero ya dentro de la práctica, si tú te vas a dar cuenta, escribes la historia, ¡pum! A veces algunas cosas van a estar más claras que otras, algunas medio las vas a saber, algunas sí las vas a tener clarísimas desde el inicio, pero sea cual sea la forma o el punto de contacto con el tema, por decirlo así, sea cual sea de la etapa o el punto en el que te encuentres, eso siempre debe estar ahí.
E insisto, en el momento en el que tú lo detectas y lo identificas, a partir de ahí empiezas a organizar el resto. O sea, por ejemplo, si necesitas como algún elemento ortotipográfico para resaltar el abandono, no sé, cursivas, pues tú ya sabes que las cursivas van, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Estás narrando, y de repente Jim o Tim o Tom o como sea que se llame el personaje, de repente recordaba cuando su padre le dijo las últimas palabras que escucharía, ya me voy, ¿no? Y ese ya me voy lo remarcas con cursivas, ¿no? Y de repente a los 2 años Tim se encontró con un niño en la calle, ahí junto a una caja de cartón o en la banqueta, y esa imagen le hacía recordar a Tim, o como se llama tu protagonista, que su padre le dijo, ya me voy, ¿no? Y luego en un tercer momento, otra vez, una escena de un niño o de lo que tú quieras, y el personaje protagonista recordó nuevamente las palabras de su padre, ya me voy, y con cursivas. Y si te das cuenta, de esta manera vas uniendo el tema, que es el abandono, con la cuestión propiamente literaria, la cuestión propiamente ya escrita, pero no al revés. O sea, insisto, si dentro del proceso ya te sale al revés, es decir, que de manera inconsciente, vamos a decirlo, de manera espontánea, ya me voy, te salió así, tal cual, también respétalo, porque se trata de un mensaje que te está dando tu mente, de un mensaje que te está dando tu inconsciente para decirte que ahí hay algo importante. Pero bueno, vamos a dejar este segundo video aquí y seguramente nos encontraremos en un tercero para hablar de intuición y creación literaria.